Ok, me avisan si ven mi pantalla, por favor. No sé si se ve mi pantalla, me pueden hacer un check o más o menos decirme si se Todavía ve no o no es. se ve. Debe estar cargando. Esperemos un segundito. Ok. Maestra, si en todo caso puede volver a compartir. Claro que sí, vamos. Volver otra vez acá. Acá me dice que no tengo permiso para mostrar la pantalla. Está habilitado para todos. A Usted ver, está déjame como ver si... administrador, entonces sí debería poder. Trate de intentar de nuevo. Y ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí, maestra. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Pueden visualizar mi pantalla? Sí, se Sí ve se bien, ve, ¿no? maestra. Sí. Perfecto. Visualizar muchas gracias. Ok, chicos. A ver, bueno, tenemos la clase el día de hoy ya como clase final, ¿sí? Esta semana empezamos viendo lo que son las habilidades de un gerente de recursos humanos, estuvimos también viendo algunos desafíos como líder de gestión humana, y pues lo que vamos a ver ahora es el tema de formación de equipos híbridos, básicamente como nuestro rol como líderes gestionando mucho este tema que de repente ya vino a quedarse y es parte de algunas compañías, ¿sí? Recordando un poco todo lo que hemos estado viendo, es muy importante cuando uno lidera equipos y sobre todo cuando uno está con el rol de recursos humanos o como gerente de recursos humanos, mucho el tema de la estrategia empresarial con la estrategia de recursos humanos. Recordemos que tiene que haber esta interdependencia, ¿sí? La estrategia de recursos humanos no funciona por sí solo y la estrategia competitiva, recordemos que está conformado por gente. Entonces, nuestro rol ahí se vuelve bastante protagónico. ¿Sí? Buenas noches con todos, ¿cómo están? Otro tema que también vimos mucho es que actualmente nosotros estamos en una era digital. Entonces, ese contexto también hay que manejarlo cuando uno es gerente de recursos humanos, ¿sí? Vimos de alguna forma la clase pasada un poco la historia. Una cosa es ser gerente de recursos humanos cuando vino todo el tema de la época industrial, la época de alguna manera del conocimiento, y ahora que nosotros estamos dentro de la era digital, también nuestra perspectiva cambia. Entonces, toca enfocarse mucho sobre ese tema, ¿no? Y es algo que también vino y esto todavía tiene mucho para acá. También revisamos muchos que en nuestro entorno del business pues se ha vuelto mucho con esta metodología que nosotros llamamos que es el tema del podcast, que se ha vuelto muy volátil, muy complejo, muy ambiguo y muy incierto. Porque no sabemos mucho cómo es que las cosas van cambiando día a día, lo que nos sirve ahora, de repente mañana ya es algo obsoleto, etcétera. Entonces, este cambio tan volátil que está teniendo el mundo de los business también nos impacta a nosotros como gerentes de recursos humanos, porque al final somos los responsables un poco de gestionar la gente que está viviendo de alguna manera todos estos cambios constantes. ¿Sí? ¿Qué más revisamos? Bueno, eso es un poco en el contexto. Entonces, ahora ya entrando básicamente a tema de equipos híbridos, yo no sé si dentro del equipo que estamos ahorita en clase hay alguno trabajando bajo este sistema o aspira a trabajar de repente a este sistema. El tema de estar en casa 3 días y 2 días para el tema de la oficina. Ojo que acá hay que diferenciar dos temas. Una cosa es un trabajo híbrido y otra cosa es un trabajo remoto, que tiene su propia ley, como sabemos, en Perú. ¿Sí? Un trabajo remoto es cuando realmente a mí me contratan como para que yo pueda hacer el trabajo dentro de la compañía desde cualquier parte del mundo, sea en Perú o sea el lugar que yo elija. Tiene su propia estructura, tiene su propia normativa, tiene su propia compensación, que de alguna manera ha estado sufriendo cambios ahora, ¿sí? Pero el trabajo híbrido se refiere un poco a este trabajo que nació gracias al tema de pospandemia, que en algunas compañías ya existían, pero es un tema que de alguna manera regulado en Perú todavía, no existe una ley como tal, ¿sí? Lo único que sí se sigue respetando mucho el tema de compensación, que puede ser como un trabajo regular.
Pero recordemos que el trabajo híbrido es este tema de que tú estás en casa 2 días y los otros 3 días toca para que tú vayas para la oficina, 1-5, 3-2, 4-1, lo que la compañía pueda decir, ¿sí? Eso es muy importante también poder definir. Yo no sé si algunos de ustedes están bajo este sistema. ¿Alguno está trabajando de manera híbrida? Ya ahora. ¿No? Todos estamos en trabajo presencial, sí. Es bueno conocer un poquito también esto porque es una tendencia de estilo de trabajo que también está bastante fuerte, sobre todo a nivel global, pero no está, digamos, exento de esta realidad, ¿sí? Los que de alguna manera trabajamos de manera híbrida, pues este tipo de ejemplos nos viene mucho a la cabeza, ¿sí? ¿A qué se refiere? Básicamente al tema de cuando yo escribo un mail y no hay respuesta. Cuando de alguna forma mando un mensaje por el Teams o de repente por el chat que pueda tener la compañía, no tengo respuesta. ¿Sí? Luego le envío un WhatsApp a alguien, tampoco me responde. ¿Qué tengo que hacer al final? Lo tengo que llamar y al final contesto. ¿Sí? Digamos, este manejo cuando uno trabaja con equipos híbridos es bastante común. Entonces, a esto de alguna manera, en tema de la comunicación se hace mucho más complejo, porque de repente en la oficina uno busca a la persona y se conversa, pero cuando la persona no está en la oficina, la comunicación se hace bastante desafiante. Cuando hablamos de liderazgo híbrido, estamos hablando de liderazgo híbrido, liderazgo presencial, liderazgo ¿sí? Es muy importante. El challenge nuevo que nosotros estamos teniendo es liderar gente que tú puedes ver presencialmente y liderar gente que de alguna manera la ves a través de una pantalla. ¿Sí? Eso también es muy importante tenerlo como contexto. Porque este desafío, por ejemplo, para mí ha sido un tema de desafío. Porque yo siempre he trabajado de manera presencial. Siempre he tenido reuniones, sí, de manera virtual, porque de alguna manera la compañía donde trabajo tiene sede en otros países y he tenido reuniones, pero digamos porque las otras personas están presentes en otros países. ¿Sí? Pero mi equipo siempre ha estado presencialmente conmigo. Pero cuando entré a trabajar este sistema, me costó mucho, sobre todo por el tema de contactar. Lo que pasa acá, mando un WhatsApp, no me contesta. De alguna manera mando un mensaje, tampoco mando un mail, tampoco me toca, a veces tampoco contestan un poco el tema de las llamadas. Manejar esos niveles de, digamos, de frustración es bastante interesante también. Pero bueno, continuemos un poco el tema. Acá hay algunos ejemplos que el mundo global nos está mostrando sobre un poco resultado de pospandemia, ¿sí? Sobre el tema de los trabajos híbridos o los equipos híbridos. Por ejemplo, Google de alguna manera ya está exigiendo que sus trabajadores vuelvan a la oficina, porque haciendo todo un desafío el tema de poder gestionar a la gente de alguna manera de manera remota, ¿sí? Amazon, por ejemplo, ha anunciado que todos sus empleados van a tener que trabajar desde la oficina al menos 4 días a la semana. Meta, que también sabemos que es el grupo este de Facebook en el tema de Instagram, ha dicho que sus empleados pueden trabajar desde casa todos los días a la semana. O sea, están trabajando mucho el tema del trabajo híbrido. Twitter ha exigido a sus empleados que vuelvan a la oficina, por ejemplo, 5 veces por semana, es algo que lo más ha pedido el equipo. Sí, entonces es algo interesante como para cancelar tu horario de alguna manera remoto. El tema de Salesforce, que también es una compañía bastante grande, pues ha dicho que sus empleados pueden trabajar desde casa 2 veces por semana. Unicaja, por ejemplo, ha cancelado por completo el trabajo remoto. Alianza también ha establecido un modelo de trabajo híbrido. Liberty también ha, por ejemplo, ha optado más por un trabajo 100% remoto. Liberty es una empresa de seguros. ¿Sí? En Perú hay compañías que trabajan de manera híbrida. Por ejemplo, en Nestlé, algunas áreas trabajan de manera híbrida. El tema del BCP también es un sistema flexible que está empezando a implementar en algunas áreas. ¿Sí?
y compañías que de repente que nosotros podamos conocer. ¿Sí? Pero ojo, yo me atrevería a decir que en Perú el trabajo híbrido para el tema de industria es un tema de desafío. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en el tema de industria, por ejemplo, todos los niños de línea no podían trabajar híbridamente. Era imposible porque la operación tenía que funcionar 24/7. Pero la parte de staff administrativo podía trabajarse de manera híbrida. Pero culturalmente la compañía decía, porque uno sí, porque otro no. Es todo o nada, ¿sí? Entonces, por eso, de alguna manera, el modelo de trabajo híbrido, por ejemplo, no funciona. O de alguna manera no es parte de la cultura, ¿sí? Mucho tiene que ver el tema de la cultura organizacional también. Eso es muy importante cuando uno va a gestionar trabajos híbridos. Básicamente, trabajo híbrido es lo que vemos acá en la figura. Tienes gente en pantalla y tienes gente en físico. Entonces, si nosotros hacemos research acerca de esto, nos vamos a encontrar bastante información. Yo lo quise enfocar mucho en el tema del rol de liderazgo que uno tiene con este tipo de equipos. Entonces, encontré algunos tips que de alguna manera nos van a ayudar mucho con este tema de gestión, de formar realmente un equipo híbrido de alto desempeño. ¿Sí? Cuando uno trabaja con equipos híbridos, lo que se pide es que evites un poco la clasificación. Comúnmente, como es que se dice acá, son ciudadanos de primera y segunda clase. Pues es un decir, ¿sí? Es una forma de decir mi equipo que está en casa y mi equipo que está en la oficina. Eso de alguna manera es un tipo de error que dentro del liderazgo no nos ayuda. Ahí de alguna manera tú estás clasificando en dos grupos, y en realidad no es así. El contexto de trabajo es otro, pero tu equipo sigue siendo uno. Entonces, el primer tip es que tu enfoque lo tienes que ver así, no los puedes separar. ¿Cómo nos ayuda esto? Mucho en el tema de la participación. Hay que asegurarse de que todos participen. Normalmente cuando uno trabaja de manera presencial, a veces uno es mucho más fluido para poder trabajar con la persona porque tú los tienes ahí, los puedes contactar, ¿sí? A que de alguna manera puedas contactar a tu equipo que está trabajando en casa. Porque a veces los llamas y no te contestan, o les mandas un mensaje, pero toca que tú equilibres. La participación tiene que ser exactamente lo mismo. Sé que estás en la oficina o sé que estés en la casa. Porque si el equipo se siente dividido, empiezan los problemas. Y empieza un poco la percepción de que prefiero trabajar en la oficina porque si estoy en casa, como que mi jefe me deja de lado. Esa sensación no puede darse. Entonces, para esto sí se exige mucho la participación al 100%. Y ya tenemos herramientas digitales que nos ayudan con esto. Está el tema del Google Forms, está el tema del Zoom, está el tema del Meet, por ejemplo, está el tema de documentos compartidos que uno trabaja. O sea, hay ya un montón de herramientas que nos permiten integrar el tema del trabajo presencial con el trabajo híbrido o el trabajo remoto. ¿Sí? Otra cosa es el tema de las decisiones. Una cosa es la participación y otra cosa es la decisión final que a veces uno toma como líder cuando se trata de algún proyecto. Entonces acá también tienes que ser coherente o tienes que ser consistente, como de repente hablábamos la semana pasada. Si tú haces participar a todos, tu decisión también tiene que ser inclusiva. No necesariamente la decisión que tú tomes por algo pues va a favorecer a los de trabajo presencial y vas a dejar a los de trabajo remoto o viceversa, ¿sí? Tienes que llegar mucho a ese nivel de consistencia. Otro tema, el tema de la influencia que tú tienes en el equipo. Acá ya de alguna manera uno como líder ha evolucionado mucho a destacar fortaleza. Tienes que destacar virtud, tienes que reconocer un poco el equipo, tanto del aporte de la gente que está trabajando de la casa como la gente que está trabajando en la oficina. A veces el modelo funciona cuando tú rotas un poco el trabajo híbrido. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si yo tengo en mi equipo que son 10 personas y de las 10, yo sé que 5, 3 días van a casa y 2 días están en la oficina y todos pasan por ese sistema de manera rotativa, digamos que acelera un poco el tema. Entonces todos de alguna manera tienen la experiencia de trabajo remoto y tienen experiencia de trabajo presencial. Pero hay casos donde no funciona así, donde ya de alguna forma uno está contratando a una persona para hacer trabajo remoto al 100%, sobre todo en temas de procesos de reclutamiento. ¿Sí? Yo tengo hunters que no necesariamente están en Perú, están fuera, pero necesitas incluirlos dentro del equipo.
¿sí? Entonces, ahí de alguna manera se hace mucho el tema del desafío. Entonces, tú ya como mindset de líder tienes que pensar de la misma forma. ¿Cómo influye a una persona que me está viendo en pantalla? Y cómo de alguna manera influye también con la gente que presencialmente pues los veo día a día, ¿sí? Entonces, la clave está en no diferenciar. Tu equipo es uno solo, solo que tienen un contexto de trabajo diferente, por decirlo así. Eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando uno trabaja con equipos híbridos. Otro tema importante es que analices a tu equipo, porque culturalmente, digamos que las compañías tienen como que un triángulo del grado de hibridez que pueda tener la cultura organizacional, por decirlo así. Hay 3 puntos. El tipo de actividad que tú realizas, como por ejemplo lo que yo les ponía el ejemplo de la industria. La parte operativa no hay forma de que entre un sistema híbrido. Es imposible porque la operación lo amerita. El staff puede entrar a un sistema híbrido. Luego tienes el grado de interdependencia que tienes. Esto también varía mucho. Cuando tú tienes gente trabajando en casa, a veces como están frente a la pantalla y están sujetos de alguna forma a hacer otro tipo de cosas, tienes que tratarlos de la misma forma como tratas de manera presencial. Es algo así como la estrategia. No hay estrategia competitiva si la estrategia de recursos no está presente. Ambos son interdependientes, ¿correcto? En el tema de los equipos, tú tienes que medir ese grado. Es exactamente lo mismo. Si una persona de mi trabajo remoto, de mi equipo, no está presente, es lo mismo cuando una persona del trabajo presencial tampoco. Los necesito a ambos. El equipo de alguna manera tiene que ver eso. Pero eso también se va midiendo de acuerdo un poco a la tipología de actividad o al estilo de liderazgo que también tiene, ¿sí? Otro tema que tú tienes que ver es el tema de la cultura de la empresa. Por ejemplo, como yo les daba el ejemplo del tema de la industria. En la compañía, por ejemplo, donde yo estaba, si bien se podía implementar el trabajo híbrido, pero culturalmente no era posible, porque el mensaje de alguna manera de los dueños de la empresa era todos o nada, era solo. Pero hay compañías de repente donde sí existe una cultura de trabajo remoto o de trabajo híbrido, que sí se puede dar. Entonces, la mezcla un poco de estas 3 variables es muy importante cuando tú gestionas equipos híbridos, ¿sí? Puedes tener equipo híbrido de repente con un grado de interdependencia 100%. Con el tipo de actividad dentro de industria, por ejemplo, cómo empiezas a lidiar de que los niños de línea no hagan trabajo híbrido, pero el staff sí. Como gerente de recursos humanos tienes que tener una estrategia para eso. O al revés, cómo es que solamente los del área comercial de repente hacen trabajo híbrido y los de recursos humanos no. También tienes que lidiar con ese tipo de realidades. Entonces ahí va un poquito el desafío que uno tiene como gerente de recursos humanos de establecer una estrategia que soporte eso. Y ahí hay un trabajo con los líderes mucho que hay que hacer, ¿sí? Ese es un desafío, es una realidad, sí. Y uno tiene que estar preparado para eso, sí. Es algo que hay que ver, más si estamos orientados mucho a trabajar como gerente de recursos humanos, ¿sí? Sobre todo para compañías que van a migrar a esta cultura. Que con la era digital, de alguna forma, esto ha venido para quedarse. Y es un modelo que a veces el nivel de costo a veces sale accesible, a veces mucho dependiendo de la cultura de la empresa, ¿vale? Otro tema que también es importante entender es un poco, hay un modelo que se llama la matriz de hibridez, es decir, el grado de hibridez que tiene la cultura de tu compañía. Que no todos de alguna manera tienen el mismo grado o el mismo estilo de trabajo híbrido que tú puedas tener, porque quieras o no quieras, impacta que tú vayas 4 días a la oficina y te quedes un día en casa, o al contrario, que solo vayas un día a la oficina y estés 4 días en casa. De todas maneras, ahí el grado de hibridez que tú estás teniendo no solamente por el tiempo que el equipo le dedica, sino por los estilos de liderazgo que tú tienes que ver, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, la matriz de hibridez es algo sencillo, tiene como que 4 variables que tú tienes que tener en cuenta. El tema de interacción, el tema de complejidad y el tema, digamos que tienes complejo, interacción, interacción, ¿sí? Cuando predomina el tema de la presencialidad,
pues la complejidad se hace mayor y la interacción también es mucho menor. Así que, por ejemplo, yo les digo, si yo voy 4 días en mi casa y estoy un día en la oficina, mi complejidad se hace mayor, pero no hay mucha interacción, ¿sí? Porque el tema este de interactuar de manera virtual es bastante complejo, es bastante diferente. O tenemos al revés, cuando de repente la presencialidad es algo que sí, es algo que destaca, es decir, voy 4 días a la oficina y estoy un solo día en casa. La interacción es mucho mayor. La complejidad de alguna forma también, porque los que están de alguna manera 4 días en la oficina y un día en casa, a veces te exigen hacer el equilibrio, girasol, dame más días en casa. O al revés, oye, no quiero ir a casa, quiero estar los 5 días en la oficina. ¿Sí? Eso también es muy importante. El trabajo híbrido es donde de alguna manera predetermina el trabajo remoto. Es cuando tú haces equilibrio, 50-50, que debería ser el modelo menos complejo de trabajar, porque ahí como que tienes 3 días y 2 días, 2 días y 3 días. Es como que la diferencia no es mucha. O empiezas a rotar a todos bajo ese mismo sistema. Ahí la interacción de alguna forma es mucho más gradual y la complejidad también. ¿Sí? Pero luego pasamos al tema ya del trabajo remoto al 100%, donde la gente ya no va a la oficina a trabajar. Como les decía al principio de la reunión, eso sí, tiene su propia, que es el trabajo remoto. Entonces, eso implica nosotros como gerentes de recursos humanos, que depende mucho del nivel de hibridez, pues ya va a tocar que rediseñen los puestos laborales, porque ya no puedes trabajar con el mismo sistema de condiciones de trabajo, por ejemplo. Tus condiciones de trabajo, si ya trabajas en casa y trabajas en la oficina, ya no, tienes que ver otro tipo de condiciones. Por ejemplo, hay un desafío bastante fuerte en tema de seguridad, en tema de trabajo híbrido, que no sé si les ha pasado. Por ejemplo, yo tuve la experiencia de que una persona se accidentó en casa. Entonces, el tema de seguridad, ¿es un accidente o no es un accidente de trabajo? Porque si yo me pego a la norma, estoy en un trabajo híbrido, ojo, en el trabajo remoto de todas maneras. Eso sí pega como un accidente de trabajo. Pero en un trabajo híbrido eso no está normal. La ley no me establece de alguna forma eso. ¿Sí? Pero la persona sufrió el accidente de alguna forma sirviéndose una taza de café. Se quemó todo el dedo. Entonces, ¿eso es un accidente de trabajo o es un incidente de trabajo? O de alguna manera no tiene nada que ver. ¿Sí? ¿Qué hubiese pasado si eso pasaba en la oficina? Eso pasaba en la oficina, de alguna manera es un incidente porque tiene solamente un daño, ya es algo que no inhabilita necesariamente. Pero cuando uno lo hace en casa, sea con un café o sea subiendo sus propias escaleras, por ejemplo, que es algo que en el trabajo de repente no podría pasar porque no hay escaleras para subir a la oficina, es donde empieza un poco el tema de la fibra. ¿Sí? Por eso es muy importante un tema de rediseñar el tema de los puestos laborales. O sea, si tú tienes gente trabajando de manera híbrida y sigues manteniendo condiciones de trabajo presencial, pues estás cometiendo algo que de repente hay que evolucionar. Igual los estilos de liderazgo, igual las condiciones. Pero dentro de las empresas ya existen bonos de trabajo híbrido con beneficios tan sencillos de que, oye, la compañía te paga el internet. Por ejemplo, te doy un bono para que puedas pagar el internet. O de alguna manera te trabajo el tema ergonómico en casa. Te doy un bono o yo soy la persona que te envía la silla de trabajo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hay mucho tema que hay que trabajar cuando uno ve todo el tema híbrido, pero ojo, eso mucho depende de cultura de la compañía y que tan complejo de alguna manera es el nivel de hibridez por el cual la compañía también está apostando. ¿Sí? Otra cosa que es importante trabajar también, que no hay que dejar de lado, es el tema de la gestión emocional a distancia. Yo no puedo dejar de preocuparme de cómo se siente mi equipo simplemente porque ya no lo veo presencialmente. Y también es un desafío, porque cuando uno trabaja de manera presencial, pues yo veo que llegan
Ok, estimado, sí, parece que se fue el internet, creí que era mío. Esperamos un poquito, por favor. Seguramente en breve la docente se vuelve a conectar. Bien, mientras tanto, para los que están ingresando, buenas noches. Recuerden, estimados, que hoy es nuestra última sesión. El día de hoy, al finalizar la clase, les voy a estar proporcionando la, la lista de todos los aprobados para que puedan, a partir del día de hoy, iniciar su proceso de certificación. No olviden aprovechar también estos días de Black Friday aquí en ITEC, que va a ser entre hoy y mañana, donde va a haber descuento en certificación. Y nada, al final de la clase les voy a brindar todo respecto al proceso, cuáles son los pasos a seguir, que son muy fáciles, simplemente haber aprobado el curso, realizar su proceso de pago y envío de su comprobante. Los medios de pago y todos esos detallitos se los voy a dejar en el grupo, así que no se preocupen, ¿sí? Si tienen por ahí alguna duda o consulta sobre el proceso de certificación, también me lo van guardando para el final de la clase, ¿está bien? Um, Esperamos unos segunditos mientras se incorpora la docente. Y si tienen alguna consulta, igual también me lo pueden dejar en el chat por si nuestra maestra demora mucho. El examen. Sí, el examen se deshabilitó, estimados, por motivo del plazo, pero se va a volver a habilitar el día de hoy finalizando la clase. Sí, para que ustedes puedan hacerlo. Bueno, los que no lo hicieron, solamente los que no lo hicieron, claro está, recuerden que el intento en el examen es único, pero se va a volver a habilitar y lo van a poder hacer hasta el día domingo, hasta la medianoche. Pero les aconsejo hacerlo hoy si es necesario, ¿no? Para que mañana pueda yo actualizarlos en la lista y puedan realizar su pago y aprovechar el descuento que va a ser hasta el día de mañana, ¿sí? Entonces, van a poder hacerlo desde hoy. Bien, no se preocupen. A ver, si hay otras consultas, me lo pueden dejar en el chat. Le he escrito a nuestra docente, pero parece que todavía no lee mi mensaje, así que esperamos unos segunditos. Sí, si demora mucho, vamos a estar lastimosamente concluyendo la clase, porque como han visto, creo que nuestro docente no está en un lugar donde tenga acceso estable a internet. Entonces, si demora mucho, vamos a tener que culminar la clase hoy de esta forma. Eh, Alicia, déjame tu consulta escrita en el chat. Si tienen dudas, déjenme sus consultas. No hay problema. Sí, estamos esperando que nuestra docente se vuelva a conectar, pero está demorando un poquito. Listo, pueden ir dejándome sus consultitas. Yo estoy aquí leyéndoles. Para los que se están incorporando, buenas noches, estimados. Estamos esperando que nuestro docente se vuelva a conectar porque ha tenido fallas de conexión. Bien. Si tienen alguna consulta, pueden ir dejándola a través del chat. Listo, le dejé un mensajito. Lo acaba de ver, pero todavía no me responde.
Sí, escríbame su consulta, estimados, con confianza. Ok, Yulisa, los medios de pago discúlpeme, los medios de pago se van a enviar en el grupo al final de la clase. Sí, al final vamos a tener un pequeño cierre, les voy a brindar todos los detalles del proceso de certificación. Y los medios de pago no se preocupen que yo se los voy a dejar en el grupo también, ¿sí? Listo. Bien, maestra, adelante. Active su audio. Su audio, maestra, ¿no se le escucha? Maestra, ¿no se le escucha su audio? Ah, ok. ¿Qué pasó, maestra? Ah, ok, ok. A ver. Ahora sí. Como estaba como administradora, creí que normalmente podría habilitar su audio. A ver, ahora sí, maestra. Ya está habilitado para todos. Estimados, a mí sí me escuchan, ¿verdad? Creo que está fallando la conexión de nuestra docente. Sí, de nuevo se retiró. Ok, vamos a ver si es que logra regresar, ¿no? Bueno, mientras me decían sus consultas. Ok, continúen colocando sus consultitas mientras tanto. Listo. Hola Elizabeth, ¿sí me escuchas? Tuve que Sí, reiniciar un poquito la máquina. ahora Ahora sí sí, me escuchas, maestra. ¿cierto? Bien, Ok, todo bien. gracias. Me sigo presentando. Me apena un poco que me quedé hablando sola. Ok, chicos, sí ven mi pantalla, ¿cierto? Sí se ve, maestra. Muchas gracias. Bueno, después de la interrupción un poco inesperada, un poco por el tema de la señal, como les comentaba, cuando uno trabaja con equipos híbridos, también hay todo un desafío en el tema de la gestión emocional a distancia. Es diferente que cuando, por ejemplo, yo en el trabajo puedo ver a una persona que trabaja conmigo, ingresa y la veo cansada o de repente no se acerca a saludar, o cuando yo voy y le digo buenos días, de repente su respuesta no es muy animada, entonces uno automáticamente pregunta, oye, algo le pasa. Entonces la puedes llamar a la oficina y decirle, oye, ha pasado el día de hoy y de alguna manera te puede contar, ¿sí? Pero cuando trabajas de manera híbrida, eso no pasa, porque lo que tú ves es una persona en pantalla. Y el otro challenge también cuando uno trabaja de manera híbrida es que no necesariamente la gente está con la cámara al 100%. Eso es imposible. Salvo que sea una reunión, salvo que de alguna manera pueda tener una reunión one-to-one conmigo, es donde prenden la cámara y aún así también les cuesta. Pero digamos que es un desafío. Entonces, eso no quita que uno tiene que seguir viendo el lado humano de su equipo. Es decir, trabajar mucho en el tema de gestión emocional a distancia. A mí, ¿cómo me funciona? Básicamente, pues hago un check-in emocional semanal. ¿Sí? De alguna forma me doy el tiempo para hablar con cada uno, sea por la cámara o sea de manera presencial, como para saber un poquito cómo les está yendo, cómo se sienten, o de alguna manera cómo están viendo de repente el sistema que se está trabajando. ¿Sí? Y también hago una reunión de equipo, que es algo regular, al menos una vez al mes junto a todo mi equipo. Y la regla general es que sí o sí todo el mundo prenda las cámaras. Y la gente que de alguna manera también está presencial, pues se reúnen en una sala y es donde todos estamos en conjunto y puedas ver de alguna manera una pantalla gigante donde todos están conectados y donde todos están sentados en una sala. Y la reunión se lleva a cabo de esa forma. Entonces, de alguna manera, ayuda mucho el tema de que tú, cuando trabajas con equipos híbridos, no los diferencias, manéjalos como un solo equipo.
Mide el nivel de hibridez que tiene tu equipo. Empieza a analizar el tipo de equipo híbrido que también tienes. Y algo importante, no te olvides de gestionar la parte emocional que también tienes. No puedes dejar de lado eso, más en una era digital como la que estamos ahora. ¿Sí? Eso es muy importante cuando uno trabaja con equipos híbridos. ¿Algo más hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Algo que de repente les gustaría saber? ¿Está todo claro hasta acá? ¿Sí? ¿Todo claro? Ok. Listo, chicos. Entonces, recordemos que el tema del trabajo híbrido es todo un desafío que hasta ahora uno sigue aprendiendo y de alguna manera sigue siendo bastante complejo. Pero es un sistema de trabajo que ha venido para quedarse. Ojo, puede funcionar para unas compañías como que no pueda funcionar a otras, mucho depende de la cultura de la empresa que también tiene. Algo que también a mí me ha funcionado mucho son algunas competencias que de alguna manera yo destaco mucho, tanto a nivel liderazgo que uno tiene dentro de equipos híbridos, y es algo que también tú puedes ir midiendo para el equipo que tú tienes. ¿Sí? Recordemos que cuando hablamos de habilidades para un contexto de alguna manera digital que estamos teniendo y lo vemos de manera integral. Según Corporate, por ejemplo, que es algo importante, que de repente es algo que nosotros sí manejamos. Cuando hablamos de habilidades laborales, pues estamos hablando de dos frentes, ¿no? El tema de la capacidad, que tiene que ver mucho con el tema de competencia, comportamiento que tú visualizas, esas habilidades técnicas o el conocimiento que la persona pueda tener del puesto y la experiencia que también tiene, sumado a la parte propia que tiene la persona o al atributo personal, que ahí hablamos de temas de motivación, de propósito que puedan tener, del tema de tipo de pensamiento que tiene tu colaborador y también de atributos personales que tiene tu miembro de tu equipo. Sumado esos dos, pues nos llevan a la contabilidad, que como sabemos es que son capaces de hacer. Y lo dividimos en el rol que nosotros le damos como responsabilidad dentro del puesto y también en el contexto que vive la compañía. Sabemos que todo eso enmarca mucho el tema de habilidad, que es algo que como líder uno lo tiene que ver y lo tienes que evaluar de manera holística, por así decirlo. No puedes solamente focalizarte en la experiencia del conocimiento que tiene y dejar de lado el atributo personal, porque si no dentro del tema de formación de equipos híbridos o a nivel management, no te va a ser un poquito más complicado. ¿Sí? Entonces, acá yo les detallo algunas habilidades laborales que también son tendencia, tanto para equipos híbridos como para equipos presenciales. El tema de la comunicación, de todas maneras, es clave, porque la comunicación te lleva a establecer relación positiva dentro del equipo. ¿Sí? Entonces, acá tiene que ver mucho el tema de escucha activa, el tema de comunicación verbal, la parte no verbal, la comunicación escrita, habilidades de presentación, etcétera. Esto último, por ejemplo, se ha hecho muy común, sobre todo para el tema del trabajo híbrido, porque una cosa es que tú presentes el trabajo presencial y otra cosa es que hagas la presentación mirando una pantalla, ¿sí? Pero es algo que se valora mucho. El tema del liderazgo también, porque recordemos que uno es gerente y a veces tiene posiciones que también tienen liderazgo. Puedes tener un jefe bajo tu cargo que también tiene un equipo, un coordinador que también tiene su equipo. Entonces, esta habilidad también es muy valorada dentro del mundo híbrido o dentro del mundo presencial también. Para mí el liderazgo yo lo mío mucho con el tema de resolución de problemas, orientación y tutoría, el tema del management y sobre todo el tema del pensamiento estratégico. Esto de acá ustedes van a encontrar un montón de información si hacen research, pero sigue siendo una competencia bastante importante, por decir así, y más ahora que de repente se está migrando mucho más a un liderazgo mucho más humano. Ya no tanto al tema de qué tan experto soy en tema estratégico, sino qué tan humano estoy siendo, sobre todo con tema de inteligencia emocional, de comprender mis propias emociones y comprender emociones de mi equipo de trabajo. Sí, está migrando mucho a ese modelo. Otro tiene que ver el trabajo en equipo en sí. Para el tema de equipo híbrido esto es muy importante, pero acá se hace muy elevado el tema de los conflictos.
Girasol, es que él está en casa y no me contesta el teléfono, claro, porque como le toca trabajar en casa, seguro está haciendo otra cosa que no es trabajo. Cuando empiezan el tema de los conflictos, o el tema de la mediación, de que uno como líder tiene que entrar a tallar y solucionar ese tipo de problemas. La responsabilidad. Oye, quedaste en enviarme el proyecto hoy día. No, Girasol, lo que pasa es que en mi casa pasó esto y me tocó trabajo remoto y entonces empezamos un poco también a trabajar esos temas. Y el tema de colaboración, que empieces a colaborar de una manera de una persona que trabaja remotamente y tú presencialmente, también es todo un desafío que también hay que revisar. ¿Sí? Otro es el tema de la creatividad, que es una habilidad que a mí me gusta mucho, que el tema de trabajo híbrido se desarrolla mucho también. Es básicamente la capacidad de pensar fuera de lo que me gusta mucho. Yo, por ejemplo, valoro mucho el tema de las cosas novedosas, es algo que me apasiona mucho. Como tendencia, soy alguien que siempre te mueve la silla y te va a decir, oye, ¿qué de nuevo vas a hacer dentro del trabajo que tienes? Muéstrame algo nuevo, ¿sí? Me gusta mucho eso. Acá entra mucho el tema de lluvia de ideas, que como les decía, con las reuniones mensuales que tengo, tanto del equipo híbrido como del trabajo presencial y a todos los uno en una sola sala, eso ayuda mucho, sobre todo para desarrollar proyectos. La imaginación también es algo que uno lo tiene que desarrollar y no lo puede dejar de lado. Como me decía un jefe, Girasol, nunca dejas de ser niña, sobre todo para encontrar soluciones a los problemas. La curiosidad es algo innato también, que tiene que ver mucho con la estabilidad, que a mí me encanta mucho. Y el tema de la experimentación. Cuando uno es creativo, pues experimenta mucho ensayo y error, que también es parte de. ¿Sí? Entonces, en el mundo híbrido funciona perfectamente, pero ya desde otra perspectiva, que también es importante tener en cuenta. Otro que se hace muy valorado, pues es el tema de gestión del tiempo, del time management, como se conoce. Esto sigue siendo un desafío en equipos, ciudadanos. Por ejemplo, yo entré a una compañía en algún momento a trabajar y el desafío que me pusieron es, Girasol, necesito controlar el horario de trabajo de la gente que trabaja remotamente. ¿Cómo lo hacemos? Pican tarjeta porque hay sistemas que de alguna manera te activan cuando tú prendes la computadora y cuando la tienes activada. Pero ¿cómo sé realmente que la persona está trabajando cuando está en casa? ¿Cómo sé que efectivamente se conecta a las 8 y se va a las 6, pero siguen mandando mails a las 10 de la noche? ¿Por qué? Entonces se vuelve todo un desafío para el tema del trabajo. Pero acá ayuda mucho el tema de planificación, el tema de establecimiento de metas. El tema del micromanagement ayuda mucho también para el tema del trabajo, el tema de la oración, el tema de bloqueos de tiempo. Por ejemplo, yo tengo una regla en mi equipo, tú no me mandas un mail pasada las reglas, algo, algo, pero no debería. Entonces, reglas así nos ayudan mucho en el tema de trabajo híbrido, que sigue siendo todo un desafío también. Otra habilidad que a mí me gusta mucho es el tema de la adaptabilidad. Como tal, alguien que trabaja de manera híbrida, pues ya está siendo adaptable. Porque te estás estableciendo, te toca adaptarte y que trabajes en casa y trabajes en la oficina. ¿Sí? Que tiene que ver mucho con resiliencia también y mucho con mentalidad de crecimiento y también con el tema de análisis. Es un skill dentro de trabajo híbrido que, por ejemplo, yo valoro mucho, porque ese sistema de estar en casa, oficina, de estar en casa y en la oficina, de alguna forma es un nivel de adaptabilidad que también es el equipo también. Esa experiencia te lleva muchas veces a pedirle, quiero estar en mi casa todos los días, o al revés, quiero estar en la oficina todos los días, ¿sí? Entonces ahí también te vas midiendo el grado de habilidad que tienen tus chicos que trabajan de manera híbrida. Otro tema también es la resolución de problemas, que para mí también ha dado mucho giro en tema de equipo híbrido, ¿sí? El pensamiento crítico de la gente que trabaja en casa pues está evolucionando, es diferente, sobre todo para la rapidez de los problemas que puedan tener. Porque hay un desafío dentro de los equipos híbridos. Por ejemplo, me decía Girasol, cuando yo estoy en la oficina y encuentro la solución al problema, voy, te busco y te lo digo. Y se fluye. Y lo encontramos y lo implementamos y ya está. Pero cuando estoy en casa, pues me toca agarrar el teléfono y a veces no lo contesto. Entonces entro como que en cierta desesperación de cómo te lo digo. Te escribo un mail, pero no es lo mismo porque me pongo a pensar cómo te escribo la respuesta.
y prefiero decirlo, ¿sí? Entonces, lidiar con ese tema también es importante. Entonces, digamos que el pensamiento crítico, el análisis que tiene que ver mucho con resolución de problemas, el pensamiento estratégico que uno tiene o la iniciativa, tiene que mudar ya a este mundo que también se hace complejo y bastante retado. ¿Bien? Otro tema que es muy importante cuando uno trabaja con equipos híbridos es la ética laboral. ¿Por qué? Porque ya se están llevando el computador a la casa. O sea, ya de alguna manera, por más software de control que tú le pongas, pues ya estás poniendo en riesgo cierta información de la compañía. Por ejemplo, había un manager que a mí me decía, Girasol, esta persona no puede trabajar de manera remota, no hay forma, porque no puede salir con su computadora a la casa. Porque recordemos que no todos de alguna manera pues tienen la opción de tener un coche e irse a su casa. La gente puede tomar bus o puede tomar un taxi. ¿Qué pasa si la herramienta de trabajo se le pierde? ¿Sí? Eso es uno. Dos, el tema del acceso a la información, sobre todo con información sensible. Acá se valora mucho el tema de ética, ¿sí? Entonces, no solamente con el tema de información, sino también con el tema de la confiabilidad. Cuando trabaja de manera híbrida, entra un poco el cuestionamiento de realmente me estoy conectando a la sociedad. Entra mucho también el tema del profesionalismo. Realmente estoy trabajando en casa para que estoy haciendo trabajo. Y el tema de la disciplina, claro está. ¿Sí? Entonces, esta habilidad cala mucho cuando uno trabaja con equipos híbridos y es algo que uno tiene que desarrollar y es algo que yo valoro mucho en mis equipos de alguna forma. Otro tema es el pensamiento crítico, que de alguna manera ya lo tocamos también. Y esta es una habilidad que pues ya está cobrando protagonismo ahora para todo, sea trabajo híbrido, presencial, seas líder o no seas líder. El tema de la inteligencia emocional. Como les contaba, este cambio que uno tiene de trabajar en casa y en la oficina, pues descubre muchas emociones en uno. Y como sabemos, la inteligencia emocional tiene que ver con esa capacidad de reconocer y comprender emoción propia y la de otro equipo. Entonces, en trabajos donde actualmente el tema de colaboración es súper crucial, pues de alguna forma las relaciones se han hecho mucho más complejas en trabajo híbrido. Los conflictos son otros, las emociones son otras. Entonces, de alguna forma, esta habilidad ayuda mucho a desarrollando en tu equipo como para que el éxito del trabajo híbrido realmente alcance la excelencia que puedas estar buscando. O sea, que tiene que ver mucho la conciencia de uno mismo, habilidades sociales, empatía, el tema de motivación, etc. ¿Sí? Es muy importante el trabajo. Finalmente, lo que nos dice Corferry, por ejemplo, para un trabajo híbrido, en que de alguna manera todo lo que se necesita dentro de la digital, ellos destacan 5 habilidades importantes: adaptabilidad, colaboración, comunicación, pensamiento crítico y empatía. Según Corferry y el research que hicieron, pues, son las 5 habilidades que se destacan mucho en el trabajo híbrido, que no deja de lado también el trabajo presencial, creería. ¿Sí? Ok, hasta acá alguna pregunta, algo que quisieran saber, o no están cansados porque de alguna forma quieren aprovechar todo el tema de las ofertas del Black Friday. ¿Yo? Espero que estén en clase. Pero bueno, también es todo un challenge dictar clases viernes, si de alguna manera de repente con un tema que pueda ser interesante o que no de repente para el grupo, ¿no? También es un desafío para mí. Pero bueno, continuemos un poco. En el tema del trabajo híbrido, pues el liderazgo en la era digital se vuelve también todo un desafío, ¿sí? A veces como gerente o como líder, tú estás muy focalizado en tema de preservar mucha información, preservar cliente, preservar el talento, etcétera. Pero digamos que en era digital y con equipo híbrido, pues tú ya estás migrando mucho al tema de ser mucho más visionario, de ya empezar a ver las cosas de manera holística, ¿sí? Otro tema es que como líderes, actualmente o de alguna forma se le da mucho valor al tema del planeamiento, pero ahora dentro de la digital y como tema híbrido, pues no, ahora ya lo estás viendo más como un arquitecto, es decir, estás haciendo participar más a tu equipo
toma decisiones o en plantear una estrategia en sí. Es algo, digamos que la tendencia es lo que nos está trayendo. ¿Qué otra cosa nos trae el tema del research? Normalmente cuando uno organiza el trabajo híbrido, pues lo hace como director, o sea, yo soy el jefe, yo soy el gerente, yo soy el encargado, o sea, tienes que hacer caso, yo soy quien dirige, yo soy quien establece. Pero la tendencia ahora ya no es así. Ahora es que todo de alguna manera sea bastante colaborativo y todos sean socios estratégicos, todos sean un partnership dentro del equipo y uno mismo también. Entonces, como líder, uno de alguna manera aprende a ser miembro y aprende a ser líder. Estamos migrando mucho a ese modelo. Otro tema es que como líderes a veces nosotros controlamos mucho. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no te conectas a las 8? Que mira que te he escrito y no me has respondido, etcétera. Ahora la evolución es un poco ser un poco más coach, es decir, oye, toda la semana te has estado conectando a las 9 de la mañana, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Migrar a un modelo así es un Finalmente también el tema del nivel de profesionalismo está evolucionando mucho. Acá entra mucho, como les decía, el tema de inteligencia emocional. El liderazgo está pasando a ser mucho más humano, al tema de preocuparme más por el lado humano y emocional de mi equipo, más que por el lado de objetivos o por un tema de planeamiento. Ahora los líderes, por ejemplo, si bien le dan un valor a un curso de planeamiento estratégico, le están dando el mismo valor a un tema de cómo lidias con las emociones de tu equipo. Y eso está a todo nivel. Y es un poco la tendencia de la era digital que nos ha traído. Y en equipos híbridos, mucho más. Entonces nos toca adaptarnos y de alguna manera focalizar a esto como líderes de gestión humana o como gerente de recursos humanos. Estamos apuntando para eso. Bueno, eso es todo lo que les puedo comentar la clase de hoy. Yo no sé si tienen alguna consulta, alguna inquietud, alguna duda puntual, algo que quisieran saber y todo lo demás. No, muchas gracias. O de repente al revés. ¿Tienen preguntas, consultas? Encantada de absolverlas. Porque es un tema bastante interesante el tema del trabajo híbrido, pero no quise ahondar mucho también porque entiendo que hoy día es viernes, así que y encima Black Friday, y entonces es todo un reto también esta clase en un evento especial, por decir así. Ok, chicos, entonces, si no tienen preguntas, no tienen observaciones, pues nada, les agradezco mucho el tiempo que compartieron conmigo en las clases. Espero que la información que les pude haber brindado pueda ayudarles de alguna manera a desarrollarse como gerente de recursos humanos o si están apuntando a ser gerente de recursos humanos. Cecilia, en el remoto uno puede elaborar desde cualquier punto del mundo, eso fue lo que explicó. Sí, mucho depende de la normativa, ¿sí? Porque trabajo remoto normado está de que tú haces tu trabajo desde cualquier remotamente. ¿Eso qué implica? Que no necesitas estar en la oficina. Eso es un trabajo remoto. Sí, claro que sí. Tú estás en la planilla como un trabajador regular, con todos los beneficios sociales, ¿sí? Solo que tienes un trabajo remoto. Normalmente, por ejemplo, eso está migrando mucho dentro de posiciones de recursos humanos, por ejemplo, el tema de los reclutadores. Están trabajando remotamente 100% y están en la planilla. Pero todo, tienes todo, está normado. La modificación que hubo en tema de trabajo remoto, ojo que trabajo remoto implica que yo te contrato en planilla desde el primer día y te digo, mira Cecilia, tú estás entrando a trabajar a la compañía como, no sé, analista de selección. Y dentro de las condiciones de trabajo y el contrato que tú me estás firmando es trabajo remoto. ¿Eso qué implica? Que tú igual haces las 48 horas a la semana, solo que no merita que vengas a la oficina. El trabajo necesito que lo hagas remotamente, desde cualquier lado. Lo único que sí pido es que estés conectado.
sea, yo necesito hablar contigo, necesito respuesta. Tú que hagas tu trabajo, necesito supervisar tu trabajo remoto y necesito que estés presente mediante este sistema, que puede ser el Meet, el Zoom o la herramienta que tú de alguna manera decidas. Eso depende de la postura que tú tienes, Cecilia. Cuando tú, por ejemplo, cuando tú contratas como trabajo remoto, puede venir ese cuestionamiento, ¿no? Y puede decirte, oye, Girasol, pero yo estoy trabajando en Alemania y me estás remunerando en Perú. Ahí lo que la empresa te dice, yo te contraté remotamente. Es tu responsabilidad desde donde trabajas. Ojo, si tú vas a trabajar fuera de Perú, es algo que me tienes que avisar, porque es algo que también se consigna dentro del contrato. Porque a veces confunden un poco. O sea, cuando, por ejemplo, a mí me pasó un caso, me dijo, Girasol, yo me voy a ir a Alemania a trabajar, entonces necesito que la compañía me dé algún tema de soporte como para poder obtener residencia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí yo le dije, la compañía queda en Perú y yo te remunero con condiciones de Perú. ¿Tú decides dónde trabajar? Sí. Pero ojo que tú estás con un contrato peruano. Si tú te vas a Alemania y te avisas, avisa, sí, esto es así. Pero mi sugerencia, por ejemplo, es que hay cláusulas dentro del contrato donde de alguna manera en el trabajo remoto la responsabilidad de la persona que, por ejemplo, viaja a Alemania o viaja a cualquier país y le sucede algo en esos países, si bien está trabajando con nosotros, a mí el contrato me cubre solamente Perú. Ojo, mucho depende del tipo de trabajo que también hace, ¿no? Yo normalmente lo he hecho, pero normalmente los chicos que trabajan así no están un tiempo prolongado y te avisan. Te dicen, Girasol, mira, me voy a ir una semana a Alemania y voy a estar conectada allá. Ah, perfecto. Pero ojo, te adecuas a los horarios de Perú. Si hay diferencia horaria de 5 o 6 horas y en Alemania tú estás a la 1 de la mañana y yo estoy 8 de la mañana, pues yo cuento 8 de la mañana. ¿Sí? Es un tema bastante delicado, pero de que se puede hacer, pero es algo que se puede conversar y los acuerdos los tienes que tener totalmente claro dentro del contrato de trabajo. Ah, el puesto que tú quieres hacer remoto, eso ya depende de la compañía. O sea, por ejemplo, un asistente de recursos humanos es un puesto que depende de las responsabilidades que tú le des, lo puedes hacer remoto o no, eso ya define la compañía. Normalmente lo que la ley establece son posiciones donde el tema de supervisión no implica mucha demanda, por decir así, o su rol no implica mucha interacción con la gente. Por ejemplo, un asistente de recursos humanos dentro de la experiencia y la cultura de la compañía, de repente donde yo laboro, no aplicaría para un trabajo remoto, porque una de sus responsabilidades son atender necesidades de la gente, y la gente trabaja de manera presencial, por ejemplo. Un asistente contable depende de qué software contable tienes. ¿Le puedes dar el trabajo remoto en Perú? Puede que sí, pueda que no. Pero eso va a depender mucho, como lo que vimos en trabajo híbrido, que tú determines el nivel de hibridez que necesita tu trabajo. Porque no es ojo, que estamos hablando de puestos, no de personas, que ahí se confunde mucho eso a veces. Oye, el trabajo híbrido lo tiene tal persona. No. Yo estoy definiendo el nivel de hibridez de acuerdo al puesto que ocupa la persona, no a la persona. Exactamente. Depende del puesto. El trabajo remoto o los equipos híbridos tiene que ver con el puesto de trabajo, no con la persona. Ojo, eso es súper clave tenerlo en cuenta. Ok, espero haberles podido ayudar, Cecilia. ¿Alguien más tiene otra consulta o algo adicional que quiera comentar? De nada, Cecilia, yo encantada en lo que necesite.
Bueno, chicos, si no tienen más preguntas, pues nada, solo queda agradecerles mucho el tiempo en las clases, en la paciencia también para poder escuchar. Y bueno, si tienen alguna consulta o duda adicional, pues ahí les dejo yo el LinkedIn que tengo y con la confianza del mundo me pueden escribir para lo que ustedes deseen. Y bueno, me despido y hasta una próxima oportunidad. Así que cuídense.